Hola, buenas noches. Siempre es un gusto tenerles presente en esta plataforma social de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. También es un gusto unir dos disciplinas de nuestra cultura y de nuestra música. Esta que les habla, Rosita Alcheval, directora de la Oficina de Extensión Cultural. La Oficina de la Presidencia le da la más cordial de las bienvenidas al encuentro de la teatralidad de los trabajos creativos de la doctora Rosa Luisa Márquez y las melodías en la guitarra del maestro Hermelindo Ruiz Mestres. Ambos realizarán un conversatorio creativo entre el teatro y la música, desde sus respectivos escenarios. Rosa Luisa Márquez, teatrera, actriz, directora, fundadora del grupo Teatro Anamú, teatro popular y alternativo, desde los teatreros ambulantes de Calley. Fue profesora de teatro de la Universidad de Puerto Rico del 78 al 2011. Colabora desde hace más de 3 décadas con el artista plástico Antonio Martorell, creando proyectos gráficos teatrales. Y desde el 85 produce el programa 1, 2, 3 Probando en la cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Rosa Luisa cursó estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo también una maestría de educación y teatro de la New York University y un doctorado con especialidad en teatro latinoamericano contemporáneo de Michigan State University. Su formación ha sido al lado de grandes maestros, como lo fue Hilda Navarra, Augusto Boal y Peter Schumann. Quiero presentarle también a Hermelindo Ruiz Mestres. Hermelindo se ha posicionado como uno de los artistas más destacados del ambiente actual de la música en Puerto Rico. Su reconocimiento internacional le han llevado a una gran carrera como intérprete, compositor e investigador. Sus composiciones han sido escuchadas en todos los continentes del mundo, incluyendo países como Francia, Italia, Eslovenia, México, Zimbabue, Italia, China y Rusia. Es autor de 2 grandes libros, Con los dedos entre los hilos y Juan F. Acosta, Danzas puertorriqueñas. El primer libro fue presentado como un milagro para la música de Puerto Rico y el segundo comprende una investigación única donde dio a conocer detalles sobre más de 1.200 obras inéditas. Posee además una vasta preparación académica con 2 títulos graduados de las prestigiosas universidades de Yale en Estados Unidos y un doctorado de la Universidad de Kentucky. Yo quiero en esta primera parte presentarles a mi querido amigo y hermano, el maestro Hermelindo Ruiz Mestres. Que lo disfruten. Muchos saludos. Gracias, Rosita, por esa introducción. Hoy es un día especial. Vamos a estar compartiendo el teatro, la música y tenemos una de las grandes maestras del arte puertorriqueño. Yo quiero contarles que cuando me dieron esta oportunidad de acercarme y hacer arte en la Pontificia Universidad Católica, se me ocurrió contactar a algunos de los grandes maestros que conozco del arte, porque en mi caso yo tuve el privilegio de cuando me estaba formando y todavía el día de hoy, conocer grandes artistas. Entonces yo quiero devolverle ese favor a los estudiantes, de forma que ustedes hoy puedan compartir, colaborar, estar con la gran maestra Rosa Luisa Márquez. Yo lo quiero hacer también en cierta forma como un homenaje a su obra. Rosa Luisa ha sido una gran maestra del arte, ha hecho unas obras increíbles de las que vamos a poder ver en el día de hoy. Así que vamos a pasar, ¿verdad?, a trabajar. La actividad de hoy tiene 3 partes. Primero vamos a hacer una actividad artística, vamos a hacer un pequeño un preludio, un prólogo. Luego Rosa Luisa va a compartir sobre su carrera, tiene unas imágenes fabulosas que vamos a estar disfrutando. Y finalmente la parte que es mi favorita, que es que ustedes van a poder hacer preguntas, así que quiero invitarlos en cualquier momento que se le ocurran preguntas, por favor dejarlas, porque parte de lo que estamos viviendo con la virtualidad es esta conexión, ¿verdad? Desde mi casa, la casa de Rosa Luisa, la casa de todos ustedes. Así que sin más, quiero presentarles a la gran maestra puertorriqueña, Rosa Luisa Márquez. Muchas gracias, Hermelindo. Es para mí también un placer junte. Recuerdo haberte conocido tocando guitarra, creo que era un velorio, y me conmovió mucho tu música.
en la iglesia Stella Maris del condado. Y recuerdo que salí de ahí a invitarte al programa de radio de 1, 2, 3 probando. Y así comenzó nuestra amistad. Así que me alegro de que la amistad ha seguido creciendo y que hayamos tenido la oportunidad de volver a encontrarnos y de hacer este junte para compartir nuestras destrezas, nuestras pasiones, nuestros oficios con los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Es un pueblo a donde me atan muchas emociones porque mis abuelos son de allí. Todas las vacaciones mías las pasaba en Ponce, así es que es mi otro pueblo importante. Vamos a comenzar con una experiencia inédita porque la hemos creado para esta pantalla, que se llama El prólogo de las historias para ser contadas del maestro Osvaldo Dragún. Las historias para ser contadas es uno de los clásicos del teatro latinoamericano. Es una obra que se escribió en los años 50, pero lamentablemente todavía tiene vigencia. Es una obra que habla sobre la deshumanización del ser humano. Tiene 3 historias. Lo que pasa es que Dragún utiliza unas técnicas extraordinarias para seducir a los espectadores y no hace la obra una tragedia, sino una farsa. Y exagera lo que está pasando para que uno se ría con la tristeza que se presenta y la pueda procesar intelectualmente. La primera historia es la historia de un flemón, una mujer y 2 hombres. Es un hombre, es un vendedor callejero que necesita su voz para poder vender su producto. Y a medida que el flemón le ataca, le afecta, va perdiendo esa capacidad. La segunda se llama La historia de cómo Panchito González se sintió responsable de la epidemia de peste bubónica en África del Sur y tiene que ver con las implicaciones de nuestros actos, como una mariposa bate las alas en México y hay un tsunami en Japón, como todo lo que hacemos está interrelacionado. Y la tercera es la historia del hombre que se convirtió en perro, que habla sobre la deshumanización. Un hombre que no encuentra trabajo y ofrecen el trabajo del perro del sereno. Y poco a poco ese hombre se va perrificando. Pero como ven, para convertirse en perro uno tiene que ladrar. Y a la misma vez, cuando la esposa del hombre que se convirtió en perro está a punto de parir, él tiene miedo de que lo que nazca sea perro. Pero en forma de farsa, como les dije. Así que vamos a comenzar con ese prólogo, porque es un prólogo que invita a los espectadores a asistir a la función. Música, maestro. Amigos de Ponce, buenas noches. Somos los nuevos comediantes, 4 actores que vamos de pueblo en pueblo, que vamos de plaza en plaza, pero siempre adelante. Sí es cierto. Sí es cierto que la vida del hombre es una estrella que dura apenas 1 minuto en esta infinita trayectoria que es la vida del mundo. Convengamos que es también una historia. Una pequeña historia irrealizada que termina a veces antes de empezar. Una pequeña historia para ser contada.
italiana era otra cosa. Tal vez fuese aquella época de rosas. Hoy la flor se deshoja contra el viento y la espina se hinca en nuestras manos, a veces callosas, y entonces la arrancamos, a veces de nube, y naufragamos. Bandolina rota de Arlequino es hoy tranvía furioso. Y la sonrisa azul de Cantarina, la esperanza rosada de una nueva heroína. Madre, mujer, hermana. Que con un signo de interrogación tachan el día de mañana en nuestro calendario. Mas nosotros sabemos, ya que por actores sabios somos, que siempre llega el sol hasta la cuna de la simple semilla. Un pequeño hombre o una mujer no es más que una semilla y su historia una historia sencilla. Nosotros existimos porque existen ustedes. Esto es bien importante. Nosotros, porque existen ustedes. Sus historias nos pesan en el alma y nuestras manos las lloran. Lágrimas de muy allá traemos y también una risa. Y si alguno de ustedes, padres nuestros, tiene una risa para ser reída o una lágrima que deba ser llorada, que se acerque al final de la jornada a nosotros actores, cantores, músicos, llorones, reidores, cazadores de estrellas. Su historia conocemos allá en las plazas, bajo el sol o la luna. Para ninguno o muchos, y su pequeña historia acribillada será otra historia para ser contada. Amigos ponceños, muchas gracias. Bravo. Espero que hayan disfrutado este invento que hemos hecho para tratar de hacer un poquito de teatro a través del Zoom. Yo acompañarla con la guitarra. Para mí es un honor bien grande. Como decía Rosa Luisa, nos conocimos hace unos años atrás y entonces hemos colaborado en la radio, pero era la primera vez que tratamos de hacer algo en conjunto a través de estos medios y está difícil. Así que ya mismo vamos a hablar de eso. Pero ya mismo ahora Rosa Luisa nos va a hablar sobre su trayectoria, sobre lo que es para ella el teatro puertorriqueño. Tenemos algún invitado que va a dar un saludo en este momento.
Si no, lo podemos dejar un poquito más adelante. No sé si el presidente de la Y pontificia, doctor, ¿estará por ahí? Yo creo que no ha entrado. No ha entrado todavía. más adelante seguimos. Adelante. Bueno, pues si está la licenciada Isa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente, si quiere dar un saludo a nombre del presidente, que está por ahí. Está por ahí. Vamos a ver. Si no, nos vamos comunicando un poquito más adelante y fíjense, Seguro. hay mucha gente conectada. Ya mismo vamos a, luego de esta presentación, vamos a leer los mensajes, ¿verdad? De la gente que está saludando. Bien importante, no olviden dejar los comentarios, las preguntas, porque hay un conversatorio completo luego también para compartir con ustedes, ¿verdad? Y poder contestar, que tengan la accesibilidad a la maestra Rosa Luisa Márquez. Así que adelante, maestra, con su presentación. Gracias, Hermelindo. Quiero retomar el tema principal de ese prólogo de las historias para ser contadas. Dragún nos dice, nosotros existimos porque existen ustedes. Dragún dice esto porque el teatro está siempre hecho en el presente. El teatro es lo que sucede entre actores y espectadores en un espacio común y en vivo. Aquí estamos, actores y espectadores, en un espacio virtual y en vivo. Pero lamentablemente el teatro necesita un intercambio de energías en un lugar donde nos podamos abrazar. Esta relación virtual es como ver los deportes por televisión, que nos puede causar emoción, pero no tanta como si estuviésemos en la cancha, o más aún, como si fuésemos los alquileres, si estuviésemos en la cancha, o más aún, como si fuésemos los alquileres, o como si fuésemos los actores. Esta pandemia que estamos viviendo eliminó temporalmente, digo temporalmente porque estoy cansada, el convivio, el junte, el intercambio directo de energías vitales. El 12 o 13 de marzo del 2020, que parece una eternidad, nosotros estábamos preparándonos para ir al teatro, a hacer un homenaje a las maestras de teatro de Puerto Rico. Y a mí me tocaba hacerle un homenaje a mi maestra, Mirna Casas. Y de momento recibimos una llamada del Instituto de Cultura que el país se había paralizado. A la misma vez, yo me paralicé. Personalmente, esa noticia, como a todos ustedes, me dio mucho temor. Me metió en un espacio personal de angustia, pero a la misma vez cuestionó la esencia fundamental del oficio que llevo 50 años practicando profesionalmente. Y entonces me encontré muy triste, ¿verdad? Buscando maneras de funcionar con las restricciones y utilizando mucho el teléfono celular. Este era mi escape. A través del teléfono celular me comuniqué con gente que hacía tiempo no me comunicaba. Uno de esos fue un amigo entrañable en el Perú que me propuso tener una serie de conversaciones que él iba a ir grabando y que yo fuera escribiendo en fragmentos, en textos cortos, mis memorias sobre el teatro. Así que comencé básicamente con la memoria de ese momento de la pandemia. Y les voy a leer un chispitito. No se preocupen que no voy a leerles así un rollo grande. Tengo el derecho a la incertidumbre. En este momento de pausa hay que proponer cosas fuera de serie, pero todavía no sé qué. No me convence sustituir al teatro por encuentros a través de la computadora. La esencia del teatro es la presencia, tanto de actores como de espectadores. O como diría mi maestro Augusto Boal, de espectadores, o sea, espectadores que actúan.
en el intercambio de energías para el abrazo. No sé cómo vamos a solucionar esto. Quiero tener fe, pero dudo. La pandemia ha afectado la raíz de nuestro oficio y eso nos hace sentir vulnerables y a la vez nos obliga a reinventarnos. Y ustedes han visto todas las maneras en que nos hemos reinventado a través de la computadora. Sé que hay una comunidad de jóvenes y colegas de todas las edades que están en esas, pero vivo entre el escepticismo y la esperanza. Vivo, sí, de vida o muerte se trata. ¿Qué podemos hacer? Yo en esa época, cuando escribí eso, pensé en un momento en que el Teatro de la Universidad de Puerto Rico fue cerrado por remodelación. Y las remodelaciones y los cierres de la universidad me dan la impresión de que los salones temporeros se convierten en permanentes y los permanentes en temporeros. Y esa remodelación duró 10 años y afectó mucho la cultura teatral en el recinto, porque si uno no se expone a actividades que no conoce, no las puede disfrutar. Pero luego de 10 años y a pesar de esos dolores de crecimiento, el teatro abrió. Y el teatro es un oficio milenario. Ha estado siempre con nosotros. Desde antes de que hubiera edificios de teatro, había teatro. Desde antes de que hubiera libretos, textos, dramaturgia de la palabra, había teatro. Durante las dictaduras hay teatro poético, teatro en clave, y esta no es la primera y creo lamentablemente que no será la última pandemia por la cual pasaremos. Eso me asegura que después que pasemos esta, habrá teatro. También hay un teatro que yo llamo cotidiano, de todos los días, porque el lenguaje del teatro ha estado siempre metido en nuestras vidas. Nosotros, si vamos a pedir empleo, nos vestimos de cierta manera. Estamos concibiendo el cuerpo con vestuario. Nosotros, si vamos a una boda, nos vestimos en cierta forma. Y si vamos a un velorio, nos vestimos en otra. Estoy pensando en los vestuarios que han surgido por necesidad en la pandemia. Esos vestidos de papel color azul o amarillo y esas mascarillas que todos usamos, que hace varios años ponérnosla en los ojos era un delito. Ahora es una obligación ponérnosla en la boca para protegernos. Contar historias, hacer chistes, prepararse para una fiesta. En la casa de uno se rodea de objetos. Uno tiene cuadros, pinturas, uno tiene fotografías de familiares, uno está lleno de objetos. La abuela tiene un chinero y en el chinero están las piececitas de cerámica, las memorias, las conchitas de mar. Eso son piezas de utilería. Lo que nos rodea es la escenografía. El ritual caracteriza nuestro comportamiento desde el principio de los tiempos. Es la manera en que la comunidad se reúne para dar gracias, celebrar, pedir favores, organizarse para cazar con Z, despedir a los muertos, etc. Acto no muy lejano de las ceremonias que tenemos próximamente y que debemos no celebrar, como acción de gracias y pronto las Navidades, con rituales como aguinaldos, asaltos, veladas y banquetes con pasteles y coquitos. El teatro afecta los 5 sentidos. Y si repasamos, son el tacto, el olor, el sabor. ¿Qué más? ¿Qué más? La vista y nos queda uno. Ayúdenme.
El olor, el sabor, el tacto, el oído y la vista. Ahí están. Y hay otros dos más que yo incluyo dentro de la experiencia teatral. Uno que tiene que ver con el pasado, que es la memoria, y uno que tiene que ver con el futuro, que es la imaginación. Las comunidades utilizan la danza, los relatos, la música, para que su mensaje llegue a donde tiene que llegar. Los ritmos, los volúmenes se usan para cantarle a los niños las historias mágicas para que puedan dormir. Poco a poco, a medida que pasa el tiempo y estos rituales se internalizan, las sociedades más organizadas van codificando al teatro, lo enmarcan y pasa de ser un junte estrictamente informal, espiritual, a un encuentro laico. Y de ahí lo que conocemos como el teatro griego y el teatro romano, que comienza alrededor del siglo V antes de Cristo, con los dramaturgos trágicos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y los cómicos como Aristófanes, Plauto y Terencio. Pero aunque no lo sepan, nosotros recibimos nuestra información fundamentalmente desde Europa. Y hay evidencia de danzantes enmascarados en las tumbas funerarias de Perú, que datan de 10.000 años antes de Cristo, con máscaras adornadas con aretes que al danzar suenan. Es evidente que danzaban y utilizaban instrumentos musicales. En esa época no había diferencia entre el actor y el danzante. En las culturas asiáticas tampoco hay esa diferencia. El actor es danzante y el danzante es actor. Cuando llegan los españoles en 1493, se establecen en el Caribe, y hay un cronista de Indias que se llama Fray Bartolomé de las Casas, que describe a principios del siglo XVI las teatralidades que encontró en el Caribe. Y dice él que tenían esas gentes una buena y gentil manera de recordar las cosas pasadas y antiguas. Y eso era en sus cantares y bailes, que ellos llaman, desde el punto de vista de Fray Bartolomé, está hablando de los indígenas, que ellos llaman que ellos llaman areitos, y nosotros, desde el punto de vista del español, llamamos bailar cantando. El cual areito hacían de esta manera. Cuando querían tener placer, que es uno de los objetivos del arte, conseguir la felicidad a través de la práctica artística, celebrando entre ellos alguna notable fiesta o por pasar el tiempo, se juntaban muchos indios e indias, a veces las mujeres solas y a veces los hombres de por sí. Y en las fiestas generales, así como por una victoria o vencimiento de los enemigos, o casándose el cacique o rey de la provincia, o por cualquier otra razón en que el placer fuera comúnmente de todos, y para extender su alegría y regocijo, tomábanse de las manos o se ataban brazo con brazo en cadena o en corro. Y uno de ellos tomaba el oficio de guiar. Podía ser hombre o mujer y daba ciertos pasos adelante y hacia atrás, a manera de un compás muy ordenado. Y los otros repiten y el próximo cambia el tono y el compás para continuar la historia. O comienza otra si la primera se acabó, en el mismo son o en otro. Y esto puede durar de un día para otro. Si nos podemos a pensar, los carnavales tienen estas características. La música de salsa con el cantante principal y el coro con el estribillo también tiene estas características. Sigo con las cápsulas de historia breve del teatro. Los colonizadores españoles trajeron a estos lares los sacramentos cristianos y católicos. La misa es un ejemplo de la teatralidad por excelencia,
porque apela a todos los sentidos y tiene además una participación colectiva de todos sus integrantes. Ahí en la misa se manifiestan todos los lenguajes del teatro. El espacio. Piensen ustedes cómo están diseñadas las iglesias, cómo está diseñada la relación del actor con el espectador. Y también podemos hablar del vestuario. Si consideramos que la ropa que se pone el ejecutante o el cura tiene una función, se utilizan colores diferentes dependiendo de la época del año. La luz. Podemos hacer un estudio de la luz en las iglesias góticas europeas, donde la luz se colaba por una rendija o por los vitrales para afectar la atmósfera, el momento solemne de los feligreses. El canto, la palabra, el sabor, ¿sí? Porque en la transfiguración del pan y el vino se está apelando al sentido del gusto, además de a la espiritualidad que eso representa. Y finalmente al olor, que es uno de los sentidos que tenemos más atrofiados. Sin embargo, es el sentido que cuando lo percibimos nos lleva directamente al lugar de la memoria. Piensen en el incienso y lo fuerte que nos hace recordar estos momentos en que estamos en contemplación y en espiritualidad. Los colonizadores también trajeron consigo a los dramas religiosos españoles y también trajeron dramas laicos de los dramaturgos más importantes del Renacimiento. Estamos hablando de Tirso de Molina, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca y hasta los entremeses de Cervantes. También los españoles trajeron obligados y esclavizados a los habitantes de la costa oeste de África, con su cultura, tradiciones, rituales, bailes, cantos y máscaras. Y se fundieron con la cultura encontrada en el Caribe. El baile de bomba, si lo estudiamos bien, muestra un diálogo entre la bailaora y el tambor, que se convierte en otro ritual de comunicación que el colectivo acompaña dando palmas en el batey. De esas teatralidades sincréticas surgen las fiestas tradicionales que tenemos en el país y donde se utiliza la máscara. Quisiera comenzar con la fiesta de Santiago Apóstol en Loíza. La fiesta de Santiago Apóstol se realiza el 26 de julio. Y básicamente hay 3 máscaras que la caracterizan. La máscara del vejigante, que la tenemos ahí un poco más iluminada, es un vejigante hecho de coco y tallado. El vejigante está vestido también con telas de colores y tiene en su mano una vejiga que ahora se ha transformado en una botella de padrino, porque tiene el mismo efecto, le da golpes a la gente y hacen maldades. La festividad de los santos inocentes. Esta fiesta se da el 28 de diciembre y comienza en el barrio Lechuga de Atillo. Ahí los participantes, déjame ver si la luz llega hasta allá, se visten más de caballeros que de vejigantes. No les dije que son 4, ¿no? Vejigantes, caballeros, viejos y locas. Los viejos llevan unas máscaras como de cajas de zapatos y paja. Y las locas son hombres vestidos de mujer. Esta máscara que vemos aquí es la máscara de malla, de metal que usa el caballero de Loíza y también los inocentes de Atillo. La máscara de tela metálica es extraordinaria porque borra las facciones del que la tiene puesta. Y en Atillo son comparsas, grupos de gente vestidas en la misma forma, usualmente son miembros de la misma familia,
con vestidos de volantes y cascabeles. La imagen que yo tengo de estos personajes es como si una trinitaria se escapara de la verja, del seto, y fuera a atacar a la gente en su casa, porque los personajes de las fiestas de Atillo hacen maldades. Entonces, entre las cuales es levantar a los dueños de la casa con una sábana, hacerles cosquillas, tirarles esas cositas así de hilos que salen de un aerosol, etcétera, etcétera. Y la última festividad que verdaderamente usa máscara y la desarrolla es el Carnaval de Ponce, que sucede justo antes de la Cuaresma. Quiero mostrarles una máscara muy particular, hecha por un mascarero ponceño que se llama Alberto González, que falleció hace como 15 años. Alberto participaba en las fiestas del carnaval con un grupo de amigos y en cada año les daba una consigna diferente para que hicieran una máscara. Tengo una máscara de la época en que les dijo que tenían que ser dragones. Y esta en particular, que me llama mucho la atención, es una máscara de cuernos truncos. Y fíjense cómo estos cuernos no se prolongan y también usa un hueco aquí, como si fuese un cuerno negativo. El trabajo de Alberto es extraordinario, porque pasa de ser un artesano que reproduce una sola forma de hacer la máscara, a ser un verdadero creador donde imagina posibilidades para enmascararse. Hay una anécdota interesante con Alberto. Alberto fallece y todos sus amigos primero lo visten como si fuera un vigilante y lo ponen en el ataúd y colocan su capa que se desbordaba del ataúd. Y el grupo de amigos, también vestidos como vigilantes, acompañaron al féretro bailando y cantando desde su casa hasta el cementerio donde lo enterraron. Así que esas raíces, esos rituales están muy pegados, ligados a nuestra vida como un proyecto colectivo, pero también como una reacción individual al dolor. Quiero mostrarles otro ejemplo porque no es muy a menudo que se muestren estas máscaras. En 1981, en el Fuerte Allen, encerraron a 1,000 haitianos que intentaban llegar a los Estados Unidos en bote. Y estuvieron ahí un año. Y nosotros, con la maestra Victoria Espinosa, una de nuestras grandes maestras, fuimos a hacerle una obra de teatro, con poesía, con cánticos. Y les llevamos collares. Y ellos nos devolvieron estas máscaras a través de la tela metálica del Cyclone Fence. Estas máscaras hechas con cartón, que era lo que tenían, y amarradas con pedazos de sábana. Lo que quiere decir es que la gente tiene que buscar estas maneras de expresión para poder bregar con la angustia, con el dolor, con la alegría de estar juntos, etc. Voy a dar un salto atrás, porque estuvimos hablando de Ponce y quiero hablar de los teatros. El primer teatro que se construye en Puerto Rico como edificación, porque antes había plataformas y había espacios como los corrales españoles donde los vecinos están en los balcones y en el centro se puede hacer el teatro. Es el Teatro Tapia, que no se llamaba Tapia cuando se inscribió, porque Tapia yo creo que no había nacido todavía. El Teatro Tapia se inaugura en 1834 y ese espacio se usa para muchas cosas, además de para teatro. Se utiliza para subastas, se utiliza para traer ganado y venderlo públicamente. También se utilizaba para festividades, ceremonias, bailes de carnaval y bodas. El Teatro La Perla en Ponce se construye en 1860 y sufre mucho durante el terremoto del 1900, creo que es 18, pero, ¿verdad?
Rosita, tú sabes, en el 18 es terrible porque corresponde también a la otra pandemia grande, creo que es en el 18 también, por eso es que tenemos 100 años y pico en la nuestra de ahora. Bueno, y entonces quería enseñarles, antes de que se me olvide, y le voy a pedir a Alejandro, que nos está asistiendo maravillosamente, una foto estupenda. Yo se la voy a mostrar aquí porque aquí es un poco más, está más intervenida por la luz, pero miren esa foto de 1896. Estoy tratando de descifrar si es de San Germán o de Mayagüez. Necesitamos a alguien que identifique esos balcones y esas fachadas. En uno de los extremos hay un enmascarado que parece un perrito y tiene un bombín, pero si se fijan bien, también tiene una vejiga de vejigante. O sea, las vejigas creo que son de vaca y se llenan de aire. Y con esa, pues le dan golpes a la gente y hacen ruido. Tenemos también otra mascarita que tiene una bandera con una estrella y también en el copete tiene la estrella que se reproduce. Hay otro personaje que tiene una mascarilla que no es muy ajena a la que estamos usando ahora. Y miren cómo están vestidos para que no se les note, que nadie pueda identificar quiénes son. Desde la punta de los pies hasta el sombrero. Tienen medias, tienen zapatos con lazo, etcétera, etcétera, etcétera. El siglo XIX, finales del siglo XIX, donde se toma esta foto, también ve el nacer de los dramaturgos puertorriqueños que conocemos. Uno de ellos, Alejandro Tapia y Rivera, que escribe en prosa, porque hay que decir que las tragedias hasta el siglo XIX se escribían en verso. El otro dramaturgo importante de esa fecha es don Salvador Brau. Y don Salvador, ya podemos pasar, eliminar la foto, Alejandro, y quedarnos con la foto de mi cara y seguimos adelante. Don Salvador Brau escribió un drama en verso que se llama La Vuelta al Hogar. Es por si acaso les interesa buscarlo. Y es la historia del regreso del pirata Cofresí a su casa y sus amores. Comienza el siglo XX después de la invasión americana en 1898 y vemos el establecerse un teatro obrero. Sabemos que en la época, el comienzo de siglo, había una industria del tabaco y en esa industria había lectores y se leían las grandes obras de la literatura europea. Y la gente iba adquiriendo mayor cultura y discutían los contenidos de estos textos complejos, ¿no? Y en esa fase nuestro teatro empezó a desarrollar un teatro más ágil, más comprometido, más político, un teatro obrero. Y una de las escritoras de ese periodo fue doña Luisa Capetillo, que tiene una serie de dramas y hay publicaciones de las obras de doña Luisa. Durante ese periodo también venían a Puerto Rico, a esos teatros, tanto al Tapia como a La Perla, como el de Mayagüez, compañías españolas que traían zarzuelas, traían temporadas de canto y traían obras de teatro. De aquí entonces se embarcaban para llegar a los distintos países de América Latina y esto duró hasta los años 50. En 1953 empieza un proyecto experimental en el Ateneo puertorriqueño y el dramaturgo que se va destacando es René Márquez. Y en ese año él monta el primer acto de La Carreta, que es un drama importantísimo en la historia del teatro puertorriqueño. La Carreta traza la trayectoria del campo al arrabal, al barrio neoyorquino, para después de la tragedia máxima que sucede en la obra,
decidir la familia menos uno, regresar al campo a cultivar la tierra. Manuel Méndez Ballester escribe sobre la agonía en el cañaveral en una obra que se llama Tiempo Muerto. Y Francisco Arribí, que dirigió por mucho tiempo los festivales de teatro puertorriqueños, escribió Vejigantes sobre el tema del racismo. En 1952 se establece el Estado Libre Asociado, y el Estado Libre Asociado desarrolla un componente fuerte cultural en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y en 1958 el instituto presenta el primer festival de teatro puertorriqueño, donde se exhibe la obra Los Soles Truncos, también de René Márquez. En esa obra es la historia de tres mujeres. Es muy interesante el recurso dramático que utiliza René Márquez para relatar la historia. Son tres mujeres, son ancianas, o como diría Toño Martorell, superadultas. Están pendientes al entierro de una de ellas. Y esa regresa a hablar con las hermanas joven, en un llamado escena retrospectiva o flashback. Se enfrenta a sus hermanas viejas en el cuerpo de la joven Hortensia. La actriz que hizo ese personaje, que René Márquez se inspiró en ella, en su cuerpo, en su porte, es la profesora y mi maestra Mirna Casas. Mirna Casas, en los años 60, escribe otro de los clásicos del teatro puertorriqueño que se llama Absurdos en Soledad. Es una obra que ya deja de hablar coherentemente en oraciones completas y habla en oraciones entrecortadas y repetitivas, y habla sobre la guerra, sobre la muerte, sobre la falta de comunicación, sobre el amor. Y esta obra se presenta en el 63 en el Ateneo puertorriqueño. Paralelamente, surge un teatro popular muy fuerte, muy potente, porque estamos ya en la época de la guerra de Vietnam y había en Puerto Rico un servicio militar obligatorio. Y muchos de nuestros compañeros fueron reclutados obligatoriamente para ir a la guerra. El arte también, y el teatro, y la música, ahí es que sale la nueva canción, en el cine el tirabuzón rojo, y en el teatro el grupo Anamú, el Tajo del Alacrán. Son momentos en que el teatro se convierte en portavoz de una reacción colectiva a las injusticias. Y se hacen obras en la calle. Es un teatro político, callejero, de mucha, mucha garra. También siguen los festivales de teatro puertorriqueño, y en 1968 se monta otro clásico del teatro nuestro, que es La Pasión según Antígona Pérez, de Luis Rafael Sánchez. Esta obra trata de una república que es el compuesto de varias dictaduras latinoamericanas. Y el personaje de Antígona, volviendo al teatro griego, desafía al rey Creonte y sufre las consecuencias de sus actos. Al final un coro habla y recoge el tema de los periódicos de hoy. Una obra extraordinaria que los que tuvimos el privilegio de verla nos ha marcado mucho. Los festivales de teatro también tenían un componente de danza. Ahí se insertó la compañía de danza más importante de Puerto Rico entonces, que era Ballet de San Juan. Y Ballet de San Juan fue fundada por dos mujeres, Hilda Navarra y Ana García. Y ambas eran bailarinas de ballet y de flamenco. Hilda Navarra, que no tenía límite en su investigación sobre el movimiento, se fue a Francia en los años 60 a estudiar con el maestro francés Jacques Lecoq.
y trajo a la Universidad de Puerto Rico la cátedra de pantomima. En 1974, Hilda Navarra monta un clásico del teatro español que se llama La casa de Bernarda Alba. Y la monta, estoy hablando de una obra de texto, una obra muy poética de una mujer viuda que tiene que controlar a 5 hijas que están apasionadas por el mismo hombre que nunca aparece en escena, pero es el móvil de la acción. Su hija menor se enamora apasionadamente y tiene un encuentro con el hombre fuera de escena. Bernarda aparece, pide el rifle, dispara, le dice a Adela que se acabó Pepe el Romano, y Adela entra a su habitación y se suicida. La obra empieza con Bernarda pidiendo silencio por el luto de 8 años que va a tener la familia y termina diciendo silencio, mi hija ha muerto virgen. Hilda Navarra toma esta obra de la palabra, este clásico del teatro español, y lo convierte en una pieza del silencio, una pieza acompañada así por música, por escenografía, por luces, por vestuario, y cuenta esta obra sin palabras. Yo era estudiante de Hilda y al ver esto quedé fascinada con esta obra y con las opciones de dirección de la maestra Hilda Navarra. Hilda va envejeciendo y entra a un hogar de ancianos y ya tiene 94 años. Y yo conozco a esta bailadora de flamenco que se llama Jeanne d'Arc Casas y le pido que vaya a bailarle al hogar a Hilda y a los compañeros que estaban con ella en el hogar. Y ella accedió. Al minuto ya Hilda estaba dando palmas, fascinada con el trabajo de Jeanne d'Arc. Y ahí yo sentí una epifanía, que es cuando uno descubre algo de repente, que fue que yo podía, a lo mejor, si negociaba con esta bailadora, hacer esta pieza de Hilda Navarra que se llamaba 8 mujeres en el cuerpo de Jeanne d'Arc y que ella interpretara a todos los personajes a través del vocabulario del flamenco. Estamos hablando del taconeo, del braceo, de las castañuelas, del mantón de Manila. Investigamos también la cola. Y entonces fuimos construyendo 4 personajes en el cuerpo de Jeanne d'Arc. Y eso, más amigas de Jeanne d'Arc, bailarinas de danza contemporánea puertorriqueña, nos ayudaron a construir una nueva casa de Bernarda Alba, sustentada en la obra de Lorca, en la interpretación de Hilda Navarra y en una variante de flamenco. Cómo contar la historia de Lorca en flamenco. Y fuimos tan atrevidas que llevamos la obra a Cádiz, la cuna del flamenco, y el hogar de Andalucía, donde nació Federico García Lorca. La obra tuvo un impacto muy grande y yo quisiera mostrarle 2 clips. Le voy a pedir a Alejandro que comencemos con el segundo clip en vez de con el primero, para que vean el trabajo de la bailadora desarrollando el personaje de verdad. A hacer algo bien, como a nivel de destreza, pero entonces de momento es buscarte, con todas esas destrezas, buscarte, pero para otro fin.
regresar al texto del libro de las memorias para hablar de mi rol como directora, ¿verdad? Porque la directora tiene que tomar estos materiales que producen los actores y organizarlos para presentar un universo coherente. En este caso podemos ver cómo se integró la música, y la música que viene de la guitarra, pero también que viene del taconeo. Así que hay una controversia, igual que aquello que les dije de la bomba, entre la bailaora y el músico. Y así se fue creando también la música. Y quisiera compartir mi otro rol, porque yo soy maestra, soy actriz y soy directora. En las notas de la dirección de mi cuaderno de notas para esta pieza que se llama Hijas de la Bernarda. Dice, y voy a ir muy rápido, ¿no? La puerta cae de cantazo, sonido seco, entra Bernarda, luto absoluto, pelo recogido en moño apretado, taconea, mirada lenta, horizontal de derecha a izquierda, incluye a los espectadores, taconeo intenso, música de Fernando Sor. Continúo. Taconeo intenso, música de Fernando Sor. Se desplaza Bernarda, establece territorio, vuelve a taconear intensamente. Desespero. Melena se suelta. Ella se sienta, silla en el centro. Levanta los pulgares. Las hijas, sus hijas, arrodilladas, colocan las castañuelas. Se deslizan por el piso. Escriben escrituras radiales en el piso, caligrafías íntimas, personales y también de Lorca. Bernarda, angustias, inmóvil, es castañuelas, suave, torso gira, muere lento el sonido, canto de amor. Bernarda, angustias, es ahora Adela, Adela la hija menor. Corre y la ropan con mantón azul, triángulo de bandera, baile del mantón, canto de Pepe el Romano. Ella descalza, le baila a Pepe. Una hermana grita, ¡madre! ¡Bernarda! Se oye un tiro, golpe seco, congelado. Adela Bernarda se congela. Cambio. Adela Bernarda se recoge el pelo. Bernarda es Bernarda de nuevo. Pregunta, Rosalisa, para que veas por dónde van, ¿verdad? Las preguntas de los estudiantes. Nos dicen que está conversar sobre el teatro puertorriqueño, ¿verdad? Que nos cautiva a todos. Hay muchos estudiantes de teatro. Entonces, pero dicen, bajo el privilegio de usted, ellos quieren que hables más adelante sobre tus enlaces con el teatro latinoamericano. Así que vamos a ir hacia allá, los estudiantes, que sepan que deben enviar las preguntas, porque las vamos a ir leyendo poco a poco. Muy bien. Igualmente queremos agradecer, ¿verdad?, a la Junta de Síndicos, al presidente, las personas que hacen posible este evento. Entiendo que por ahí se va a conectar el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y con mucho gusto ¿verdad? Queremos atenderlo también e ir conversando. ¿Alguna anécdota de algo, lo más gracioso que te haya pasado en el teatro? Lo más gracioso me está pasando ahora. Rosa Luisa, por aquí tenemos al doctor Jorge Iván Vélez Arocho, que quiere dar un saludo para el merindo también. Muchas gracias. Sí. Quiero escucharlo, por favor. Dígame. Un placer verlos y verlas y agradecer a Rosa Luisa y a Hermelindo por organizarnos este encuentro para nuestra universidad y nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos invitado a ese Placer. campo precioso, a pesar de que no estamos juntos allí, nos lo imaginamos. Ya, Alejandro, ¿puedo continuar? Muchas gracias. Voy a agarrarlo donde lo dejé. Estábamos viendo esa bailadora y estas son las indicaciones que se le dan a los actores para que vayan desarrollando su trabajo. Dije, descalza, le baila a Pepe el Romano, grito, madre, otro grito, Bernarda, tiro, golpe seco, congelado, Adela y Bernarda se congelan. Cambio, se recoge el pelo, Bernarda es Bernarda de nuevo. Va a la puerta, repite el trayecto inicial, taconea descalza. Tango silencio de Gardel. Taconea, taconea, taconea. Poncia, que es la criada,
Pone la silla sobre la puerta. Bernarda colapsa en la silla. Las hijas doblan el mantón bandera. Lo colocan en el regazo de Bernarda. Foto de familia. Cubriendo de sangre los campos de luz y mirada sobre tacones vacíos de Adela y apagón. Ahora quisiera, si es posible, Alejandro, ver el primer clip para que vean la transformación de esta bailadora actriz entre los personajes. ¿Estamos listos? ¿Te fuiste, Alejandro? Alejandro, por ahí. Alejandro. Falta el otro video. Ahí está. Ahí está. Silencio. En los 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Yandar Casas contó la historia de la casa de Bernarda Alba en su cuerpo, desarrollando varios de los personajes de los. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. El mantón de Manila a Adela. Una llena. Después que empezamos a experimentar con su cuerpo y ver si le colocábamos el taconeo a Bernarda, las castañuelas a Angustia, las hijas de la Bernarda. Quiero platicar contigo. Detrás de estas mil rejas. Pa' que tú sepas, mío, romano mío, cuánto te quiero. Pa' que tú sepas, mío, romano mío, cuánto te quiero. Ay, cuánto te quiero. Ay. Y aquí vemos cómo el maestro Augusto Boal dice que todos pueden hacer teatro, inclusive los actores. Se puede hacer teatro en todas partes, inclusive en los teatros. Hijas de la Bernarda se hizo en el Museo de Arte de Puerto Rico. Tengo que editar después el video. Pues. En el patio interior, y también se hizo en teatros en distintas partes del mundo, estableciendo que no hay una separación entre el actor y el danzante, igual que en los teatros primitivos y originarios. Quiero decirles también que hay distintos niveles de acercamiento a las artes. Las artes deben ser una necesidad y un derecho fundamental de todo ser humano. Que en la misma forma que usted no se cuestiona que sea deportista y no tiene que ser un deportista profesional de grandes ligas, también los artistas pueden ser artistas aficionados.
pero también hay artistas que dedican su vida entera al oficio. Y pienso en el maestro Hermelindo Ruiz Mestre, que tiene unos grados académicos, además de una formación sistemática de horas de trabajo en la guitarra diarias. Pero por otro lado está el maestro Antonio Martorell, que tiene un grado en diplomacia sobre relaciones internacionales y que se ha formado como artista haciendo en su práctica. En este momento en Puerto Rico hay performances unipersonales, circo, teatro de objetos como Agua, Sol y Sereno, de Nueva Luz, Deborah Hunt, danza, teatro, y ahora hay videoteatro o teatro virtual. La semana que viene empieza el Festival de Teatro Internacional y Puertorriqueño del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que se va a presentar en modo virtual. De cualquier manera, después de que pase la pandemia, volveremos a abrazarnos. Les agradezco la invitación. Nosotros existimos porque existen ustedes, todos ustedes, y por eso seguimos haciendo teatro. Ahora, Hermelindo, te toca. Claro que sí. Rosa Luisa, tú sabes que para mí es un privilegio tan grande, como artista puertorriqueño, tener este bagaje de lo que es el arte eh, universal puertorriqueño. Así que realmente es un privilegio, ¿verdad? Compartir. Vamos a ver si hacemos otras cosas a través de esta conversación. A los estudiantes ya nos están enviando las preguntas a través del Facebook Live. Por favor, ¿verdad? Si queda alguno en el Zoom, pasen al Facebook Live, que es que tuvimos un contratiempo pequeño. Pero Rosa Luisa, hay muchas preguntas. Quería decirte que Sí. se quedó en el tintero una pregunta de alguien sobre el teatro latinoamericano y los vínculos que hemos establecido. Yo me siento Claro que sí. como puertorriqueña, una ciudadana de América Latina. Y mi crecimiento como teatrera, a pesar de que mis estudios graduados fueron en Estados Unidos, se lo debo a conceptos como la creación colectiva de los maestros Santiago García y Enrique Buenaventura de Colombia, donde se cambia la manera jerárquica de hacer teatro, donde hay un productor, un director, unos actores, un diseñador, a un grupo que tiene la misma pasión, el mismo deseo, el mismo objetivo y negocia sus relaciones y sus montajes. Y los montajes toman más tiempo, claro está, porque hay que negociarlos en el colectivo. Y eso para mí es fundamental. Por eso mi relación con el Teatro Anamú y con los teatreros ambulantes de Calley, y cada vez que hacía un montaje en la universidad trataba de crear un espíritu de grupo a través del juego, para que la gente pudiese sentirse vulnerable y crear en un ambiente seguro. Hay un maestro bien importante del teatro latinoamericano que se llama Augusto Boal. Augusto Boal es un teatrero y teatrólogo brasileño con quien yo me convertí en aprendiz de él. Estuve varios años trabajando bajo su tutela y las técnicas que aprendí de Boal y su metodología me ayudaron a ser mejor maestra. Yo hice una fusión entre una formación de teatro educativo a través de un concepto que se llama el creative drama, que es el teatro que se usa para enriquecer la educación, donde tú puedes enseñar teatro y enseñar matemáticas, ciencias, literatura, historia. Y a la misma vez la propuesta de Boal, que es el teatro como vehículo de transformación social. Tengo vínculos muy estrechos con el teatro cubano, con el teatro Yuyashkani de Perú, que es un teatro que cumple este año próximo 50 años, y con el teatro Malayerba de Ecuador, con quien he hecho montajes. Ellos me han dirigido a mí y a la misma vez yo he dirigido sus obras. Y todos estos maestros del teatro latinoamericano han venido a Puerto Rico y muchos de nuestros estudiantes y profesionales del teatro han ido a cada uno de esos países a adiestrarse, a adquirir conocimiento y a la misma vez
entregar lo que conocen y lo que hacen a estos recursos que existen en América Latina y que se convierten en nuestros modelos. Rosa Luisa, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo estos países están manejando en este momento que estamos de la pandemia, que tú conozcas? Pues mira, yo te puedo decir sobre todo de Perú, porque a Perú le ha pasado una cosa muy triste y muy interesante. Perú tenía una de las tasas más altas de muertes y de infectados en toda América Latina. Yo creo que era la segunda después de Estados Unidos. Y entonces, la semana pasada, hubo un golpe de Estado en Perú y la gente cambió el foco. La gente que no se tiraba a la calle por la pandemia se lanzó a la calle a protestar masivamente en contra de ese golpe de Estado y en 3 días sacaron al nuevo presidente que había sido impuesto por un congreso, porque allá hay solamente aquí hay 2 cámaras, allá hay solamente una, un congreso donde 60 de los miembros de ese congreso tenían cargos por corrupción. Los jóvenes, a la misma vez que aquí en el verano del 2019, se lanzaron a la calle y sacaron al presidente. Y ahora hay un presidente que va a mantener el término hasta las elecciones de abril, pero lo que me llama la atención es el trabajo de los teatristas del Perú ante este asunto. Y teniendo en cuenta y tomando en cuenta los protocolos de la pandemia, de mantenerse a 6 pies de distancia, de tener la mascarilla puesta, esta gente está haciendo acciones teatrales. Las mujeres, un grupo de 40 mujeres vestidas de blanco con faldas rojas y pañoletas negras, que llaman la marea roja, haciendo acciones colectivas, casi en silencio, a veces con una palabra de coro. A mí me recuerda un evento que hicimos aquí en Puerto Rico que se llamaba El Violador Eres Tú, que era un colectivo de mujeres que tenía una energía y una potencia y que se hizo frente al Capitolio. Pues esas acciones las están haciendo los peruanos. Y cada vez se suma más gente teatralmente a protestar contra la situación de la política. ¿Cómo saldrán del COVID? Pues mira, estamos todos en ese bote. Claro, gracias. Tú sabes, en la conversación hay muchos estudiantes, Rosa Luisa, y a mí me encantaría que leyeras todos los comentarios porque hay muchas personas muy contentas. Miriam, Ana Maris, que también hace una pregunta que voy a leer pronto. Alexandra, hay personas tanto de Puerto Rico como de las afueras. Así que qué bueno que están aquí, que están con nosotros. Hay una pregunta que hizo Ana Maris que dice... Y esa pregunta, ¿verdad? La hago porque quiero también compartir algo sobre lo que me pasó en la pandemia. Yo, a partir de esta conversación con Rosa Luisa, vi el DVD de Brincos y Saltos y me pareció como un revelador, me pareció fenomenal la importancia de recordarme el movimiento durante la pandemia. Así que yo he estado haciendo ejercicios aunque no lo crean, de teatro de la maestra. Pero entonces Ana Maris pregunta que cuál es tu experiencia al dirigir la pieza de Bernarda, donde hay tanto movimiento y corporalidad. Bueno, primeramente yo sentía que yo estaba teniendo una experiencia de privilegio trabajando con unas bailarinas tan extraordinarias. Y entonces la misma obra tiene una estructura que nos permitía que cada una se destacara. Cada una de las hijas de Bernarda tuvo 5 minutos para enfrentarse a Bernarda a través de la danza. Así que cada una de ellas fue responsable de su propia coreografía y su objetivo era pelearse con Bernarda. Claro, Bernarda es una mujer tan fuerte que las dominaba a todas. Sin embargo, recuerdo que un montaje que hicimos para el Festival Casals,
una de las bailarinas propuso, porque ella es diestra en eso, bailar un baile de bomba. Y entonces ahí yo siento que la hija de Bernarda dominó a Bernarda, que Bernarda no tenía los instrumentos para poder defenderse en contra de esa hija tan potente con el baile que le venía de las entrañas. También se hacían coreografías colectivas. Mi dirección tenía más que ver con significados. ¿Qué significa esta escena? Y ellas tenían que traducir lo que yo estaba solicitando en un lenguaje que no fuera verbal. Ese fue como mi trabajo, ¿verdad? Y entonces cómo organizar todos los lenguajes, que es la luz, la música, el movimiento. Hubo palabra de vez en cuando y cómo me situaba yo, porque yo terminé haciendo el personaje de la Poncia, que es el ama de llaves de la casa. Y como la Poncia yo podía decir lo que estaba pasando en cada escena. Eran unos fragmentos, unas frases breves, y yo me colocaba en escena. Y es que he estado investigando el lugar del director escénico en la obra. Hay varios contemporáneos que se quedan en escena. Pero esto para mí sale, la idea, de los conciertos. El director de una sinfónica, el director de una orquesta, permanece en escena, dirige desde la escena. ¿Por qué no investigar el rol del director escénico dentro de la escena y buscar una justificación para ese rol, ¿no? Yo siento que la Poncia le podía dar unos ritmos desde adentro a la pieza cuando yo sentía que la pieza estaba moviéndose más lento de lo que debía. Y quiero seguir investigando eso porque el artista no deja de investigar, de hacerse preguntas y de buscar respuestas a esas preguntas. Maravilloso. Te quiero agradecer tanto, Rosa Luisa, dentro de estas sorpresas de la virtualidad. Fue gracioso con Antonio Martorell, que es gran amigo de Rosa Luisa. Hicimos una charla que le llamamos La virtud de la virtualidad. Y yo creo que ante todo estamos hablando, ¿verdad?, del poder social que tiene el arte, de la necesidad que tenemos de ello, ¿verdad? Y que se demuestra muchas veces en todas estas cosas que estamos viviendo. Así que no sé si tienes algún mensaje para culminar, Rosa Luisa. Bueno, volver a decir que todos somos actores, que todos los espacios son espacios para hacer teatro, que todos somos artistas y que podemos enriquecer nuestra vida a través del arte, a través del graffiti y dejar el espacio para que la gente se exprese. Yo quisiera pedirte, Hermelindo, que nos toques algo para despedirnos, para irnos contentos de este evento. Y te quiero agradecer la invitación a Rosita, Alejandro, al señor presidente, por la invitación. Seguro que sí. Claro que sí. Yo quiero agradecer también a Rosita Archeval, a Alejandro, que estuvo en las cámaras, a todo el equipo de la Universidad Católica. Nos hubiera encantado alargar esto y hacerlo. Hemos tenido problemas técnicos, pero Claro. para terminar, quisiera hacer una improvisación y que la maestra me acompañe, aunque sea con algún muñeco que tenga por ahí, por favor. Veremos a ver. Y con esto estamos despidiendo, ¿verdad? Vamos a ver qué se le ocurre a la maestra. Pero entendemos que la música y el teatro es la mejor manera de sentir, es la mejor manera de buscar la belleza. Así que buenas noches y hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego. Bye.
Qué hermoso. Gracias. Muy bien, muy bien. Un abrazo a todos.